En diciembre de 1565, Juana de Austria se casó con el futuro gran duque de Toscana, Francesco de Medici. Fue un evento sumamente lujoso, pero detrás de la celebración se escondía un futuro oscuro. Fue el inicio de un matrimonio frío y sin amor, donde Francesco se burlaba abiertamente de lo que él consideraba su esposa deforme y fea, provocando muertes misteriosas que atormentarían a la corte de los Medici por años. Juana de Austria nació el 24 de enero de 1547 en la ciudad de Praga, en el antiguo reino de Bohemia, hoy capital de Chequia. En aquel entonces, era uno de los muchos reinos constituyentes de la rama austríaca de la Casa de Habsburgo, una línea noble que se originó en los Alpes suizos y que llegó a gobernar Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. Para cuando Juana nació, su padre era el archiduque Fernando de Austria, rey de Hungría, Bohemia y Croacia. Es conocido como Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano. Ese título lo obtuvo hasta 1556, cuando Juana tenía 9 años. La madre de Juana era Ana de Bohemia y Hungría. Ella era hija de Ladislao II de Hungría y el penúltimo rey de la dinastía Jagellón de los reyes húngaros. Esto se debió a la muerte de su hermano, el rey Luis II, en la batalla contra los turcos otomanos en la batalla de Mohacs. En 1526, los Habsburgo heredaron Hungría, Bohemia y Croacia. Además de todo esto, el tío de Juana era Carlos V, rey de España y gobernante del Imperio Español. En resumen, ella nació en una familia que gobernaba gran parte de Europa y un imperio en expansión mundial. La familia de Juana también era muy numerosa, pero su llegada tuvo un costo terrible. Su madre, que ya tenía 43 años y estaba debilitada por años de partos, sufrió un parto peligroso en una época de alta mortalidad infantil y materna. 3 días tras nacer Juana, su madre murió por complicaciones y la dejó huérfana. Su padre, consumido por el caos de la Reforma Protestante y las brutales guerras en Europa, especialmente Alemania, tenía poco tiempo para sus hijos sobrevivientes. Por eso confió a Juana y algunos de sus hermanos al cuidado de monjas en Innsbruck, Austria. En los solemnes pasillos del convento, la joven archiduquesa Juana creció entre devoción y rigor académico. A pesar de las lecciones y oraciones, su futuro ya estaba decidido. Juana fue preparada no para la independencia, sino para el matrimonio durante los primeros años de su vida. Tanto los Habsburgo austriacos como los españoles estaban involucrados en guerras por toda Europa. La más larga ocurrió en Italia, donde Francia y España competían por el dominio desde mediados de 1490. Ahora se presentó una oportunidad. En 1537, Cosimo I de Medici se convirtió en el duque de Florencia. Gobernaría la ciudad-estado durante casi 40 años. Y tal era su eminencia que en 1569 pudo reclamar el título de Gran Duque de Toscana. Cuando terminaron las largas y sangrientas guerras italianas en 1559, con el Tratado de Cato Cambruzzi entre Francia y España, Cosimo se volvió inquieto. El inestable equilibrio de poder lo hizo ansioso, incluso desesperado, por buscar alianzas que aseguraran el futuro de su familia. En la incierta paz que siguió, en toda Italia, una repentina fiebre se apoderó de las cortes nobles. Familias ambiciosas, al percibir una oportunidad, se apresuraron a casar a sus hijos con las grandes dinastías de Europa. Una de estas uniones propuestas era casar a Juana con el hijo mayor y heredero de Cosme, Francesco. Como en las uniones nobles y reales de la Europa moderna, hubo años de negociaciones. Después esperaron a que la novia y el novio tuvieran la edad adecuada. Juana no fue enviada a Italia para casarse con Francesco de Medici hasta 1565. El compromiso ganó impulso después de que su hermano, Maximiliano II, ascendiera al trono imperial en 1564 como emperador del Sacro Imperio Romano y gobernante de los dominios de los Habsburgo en Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. A diferencia de su padre, Fernando I Maximiliano no tenía la misma relación cercana con su primo español, el rey Felipe II, y por eso buscó fortalecer su influencia a través de nuevas alianzas. En Italia, la unión de Juana de Austria con Francesco de Medici
surgió como una de las bodas más políticamente significativas y notables del siglo XVI. Hay muchos relatos sobre la boda de Juana y Francesco en 1565 escritos antes, durante y después de la ceremonia. El evento atrajo una enorme atención en toda Europa, ya que decenas de aristócratas, embajadores y enviados descendieron sobre Florencia para representar a sus soberanos. En la boda del hombre que algún día se convertiría en Gran Duque de Toscana, un gobernante de facto dentro del fracturado panorama político de Italia, por ejemplo. Uno de los cronistas que relató los acontecimientos de la boda fue Johann Jakob Fugger, miembro de una de las familias bancarias más ricas de la Europa moderna temprana. El matrimonio fue precedido por una entrada formal, o entrada a Florencia. Juana viajaba a Italia con su hermana Bárbara, quien también se casaría pronto con el duque Alfonso II de Ferrara. Mientras su hermano consolidaba sus nuevas alianzas italianas, estos eran eventos espectaculares. Obras de arte de figuras como el renombrado biógrafo del arte renacentista italiano Giorgio Vasari se exhibieron a lo largo de cientos de metros, durante todo el trayecto hasta las puertas principales de Florencia y dentro de la ciudad. Los ciudadanos de Florencia salieron a lo largo de las calles y se les pidió que se vistieran con sus mejores y más coloridas prendas, antes de que el cortejo nupcial se dirigiera al centro de la ciudad. Todo esto era un espectáculo, y se trataba de asegurarse de que todos supieran quién iba a ser la futura gran duquesa de Toscana. Por fin, después de pasar bajo 12 arcos imponentes cada uno, una obra maestra triunfal, que celebraba la victoria, la alegría y el favor divino, Juana llegó a la gran Basílica de San Lorenzo, hogar de la ilustre Capilla de los Medici. Allí, el 18 de diciembre de 1565, la archiduquesa de 18 años se casó con Francesco de Medici, que entonces tenía 24 años en un esplendor deslumbrante. Florencia se regocijó, y la ciudad brilló con festivales en su honor. Sin embargo, bajo la superficie, las sombras se reunieron rápidamente. El matrimonio que había prometido gloria para dos grandes dinastías resultó ser frío y sin alegría. Juana y Francisco, tan magníficos en su ceremonia, encontraron poco calor en la compañía del otro. Detrás de los muros de mármol de los palacios Medici, la vida de la joven archiduquesa en Florencia transcurría en soledad y silenciosa tristeza. Desde el principio, el matrimonio de Juana y Francisco estuvo lleno de conflictos. La gran boda no ocultó las profundas grietas que pronto surgieron. Su infidelidad, sus temperamentos opuestos y la frágil salud de Juana los alejaron cada vez más. Sin embargo, atados por el deber y las expectativas de su rango, cumplieron con su obligación real. Juana soportó embarazo tras embarazo, cada uno más duro que el anterior. Su cuerpo mostraba cicatrices de este sufrimiento, con caderas y pelvis deformadas por los frecuentes partos, el resultado de un trastorno congénito de cadera y otra condición grave que hacía que el parto fuera peligrosamente doloroso. Pero a pesar de esto, ella llegaría a dar a luz a 8 hijos. En febrero de 1567 nació la hija mayor de Juana, Leonora. Ella llegaría a casarse con Vincenzo Gonzaga, uno de los últimos duques Gonzaga de Mantua, un importante estado del noreste de Italia. A finales de la época medieval y principios de la moderna, lamentablemente, una sucesión de tragedias siguió. Tras el nacimiento de Eleonora, en noviembre de 1568 nació Rómola, quien falleció 2 semanas después. Ana, otra hija, nació en la víspera de Año Nuevo de 1569 y murió joven en 1584 tras llegar a la adolescencia. Las siguientes 2 hijas, Isabel y Lucrecia, nacidas en 1571 y 1572, también murieron en la infancia. Y ambos de los últimos hijos de Juana murieron en la infancia o antes de nacer. La excepción a esta tendencia fue María de Medici. Ella nació de Juana y Francisco el 26 de abril de 1575. 25 años después se casó con el rey Enrique IV de Francia como su segunda esposa. Ella fue madre del rey Luis XIII. María permitió que Juana fuera antepasada de todos los reyes de Francia, hasta la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Así que, aunque Juana era una mujer enferma, fue la madre de muchas líneas reales que sobrevivieron durante cientos de años en toda Europa. Como se mencionó, el matrimonio de Juana con Francisca fue problemático desde el principio. Él la encontraba poco atractiva, y su frialdad solo se intensificó a medida que su salud empeoraba.
Curtius susurraba cruelmente sobre ella, encorvada. Una referencia al signo visible de una escoliosis severa que la había afectado desde la infancia, una deformidad debilitante de la columna que empeoró con el tiempo y le causó un gran sufrimiento. Su condición incluso se había discutido durante las negociaciones matrimoniales entre los Habsburgo y la familia Medici. En la alta política de las uniones dinásticas, la capacidad de una mujer para tener hijos lo era todo. La fragilidad de Juana hacía dudar si cumpliría ese deber. Aunque los artistas la pintaron como la novia noble en todo sentido, los relatos contemporáneos de Italia cuentan una verdad más dura. Con el paso de los años, su postura empeoró. Sus movimientos se volvieron más pesados, y su caminar se caracterizaba por una marcha desigual. Este deterioro visible, combinado con la vanidad y ambición de Francesco, provocó una brecha cada vez mayor entre ellos. Una brecha que finalmente llenó con la presencia de otra mujer. Como veremos pronto, no fue solo su deformidad en la columna lo que hizo difícil la vida y el matrimonio de Juana. Su esposo era notoriamente infiel, y hacía poco esfuerzo por ocultar hasta qué punto le era infiel a su esposa. Su amante más destacada fue Bianca Capello. Ella era una noble italiana de Venecia, hija de un destacado noble de la República Mercantil de ese lugar, y una belleza reconocida. Bianca estaba casada con Pietro Buonaventuri, un empleado florentino que trabajaba para la familia Salviati, una de las familias más importantes de la región de Toscana. Por lo tanto, estuvo en la corte florentina desde 1563, tras su llegada. Tras casarse con Pietro, ella y Francesca comenzaron una relación a finales de los años 1560. Después de que Joanna y Francesca se casaron, se volvió aún más abierta en 1572, cuando el esposo de Bianca fue asesinado en las calles de Florencia, un incidente posiblemente orquestado por Bianca y Francesco. En abril de 1574, Cosimo I falleció a los 54 años. Francesco ahora se convirtió en el Gran Duque y Juana en la Gran Duquesa. Pero esta nueva posición solo empeoró las cosas, y Francesco usó su poder para humillar a su esposa. Instaló a su amante Bianca Capello en lujosos aposentos dentro de un palacio cerca de la casa ducal. Un acto audaz que sorprendió a las cortes de Europa. Aunque era bastante común que los príncipes y reyes de la época tuvieran amantes, al menos guardaban las cortesías de la discreción. Francesco, sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Él y Bianca exhibían su afecto abiertamente, presumiendo su relación ante Florencia y ante la propia Juana. Para la orgullosa gran duquesa, era una deshonra pública, un recordatorio diario de la traición representado bajo la atenta mirada de toda la corte. Y las cosas solo empeorarían a partir de este momento. Francesco aún no tenía heredero varón legítimo para asegurar su linaje. Ninguna ambición mayor lo atormentaba y Francesco se volvió desesperado. Bianca, siempre astuta, vio su oportunidad. En 1576, ella le dio un hijo, don Antonio de Medici, un niño cuyo nacimiento pudo haberlo cambiado todo. Sin embargo, Francesco, atado por el deber y el orgullo, se negó a reconocer al niño. Antonia era de su sangre, pero no su heredero. En 1577, contra todo pronóstico, Joanna tuvo al tan esperado gran príncipe Felipe de Medici. Por un breve y brillante momento, parecía que el futuro del ducado y la frágil posición de Joanna estaban asegurados. Los sueños de Bianca de superar su papel de amante parecían aplastados por la cuna del infante, pero el destino aún no había terminado con Joanna. En la mañana del 10 de abril de 1578, la tragedia golpeó el Palazzo Vecchio. Joanna, una vez más embarazada, esta vez de su octavo hijo, cayó por una escalera de piedra dentro de la majestuosa residencia florentina de los Medici. La caída fue brutal. El impacto provocó un parto prematuro, y el bebé no sobrevivió. Durante las largas y angustiosas horas que siguieron, Joanna misma permaneció en agonía. Al día siguiente, la gran duquesa estaba muerta, su cuerpo destrozado por un útero roto. Tenía solo 31 años de edad. Inevitablemente, los rumores de juego sucio siguieron a la prematura muerte de Juana, debido a la notoria infidelidad de su esposo y su abierta devoción por Bianca Capello. Muchos dudaron que su caída fuera un accidente. Los rumores se extendieron por Florencia diciendo que la habían empujado o que el veneno había tenido algo que ver.
No obstante, la verdad, sin intrigas cortesanas, pudo ser más trágica que siniestra. Juana padeció por mucho tiempo una escoliosis que empeoraba, torciendo su columna y debilitando su equilibrio, una cruel aflicción que pudo causar la caída fatal que terminó con su vida. Eso no calmó la indignación pública. Pocos meses tras la muerte de Juana, Francisco se casó en secreto con Bianca Capello y en 1579 la proclamó descaradamente Gran Duquesa de Toscana. Para muchos, la secuencia de eventos fue demasiado conveniente. El esposo de Bianca muerto, Juana desaparecida y ahora la amante entronizada. Sin embargo, su triunfo duró poco. En marzo de 1582, el príncipe Felipe, único hijo de Juana, murió a los 4 años, acabando con la línea legítima de herederos de Francesco. En 1587 la tragedia volvió a golpear. Francesco cayó gravemente enfermo y murió el 19 de octubre. Bianca lo siguió a la tumba al día siguiente. La doble muerte dejó atónita a Europa y ha estado envuelta en misterio desde entonces. ¿Fueron víctimas de envenenamiento por venganza cortesana? Quizá fue su hermano Ferdinando, quien lo sucedió como gran duque, o una enfermedad como la malaria, la que acabó con ambos. Nadie podía decirlo con certeza, pero su fallecimiento marcó un final sombrío a un ciclo inquietante de desgracias, una cadena de muertes que había perseguido a Juana, a sus hijos, a su esposo y a la amante de él, durante más de 2 décadas. Gracias a todos por ver este video sobre Juana de Austria. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también déjenla aquí abajo en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima edición de Vidas Olvidadas. Gracias.